Queridos alumnos de la Anáhuac, de la materia de Historia y Cultura de México, los saludo nada más para hacer unos comentarios. Carlitos Rodríguez, gracias por enviar este último documental, que dura 15 minutos y que nos habla un poquito de la historia del maíz, ¿no? Me llamó la atención el título, porque decía esto de estalló el misterio, ¿no? Ya después me di cuenta que era parte del juego de palabras que muchos suelen utilizar los estadounidenses cuando ponen algún título que trate de jalar la atención. Y básicamente hago el comentario porque esto que nos presentan ya con toda la base de los estudios genéticos para relacionar la actual planta del maíz con lo que es el teocinte o teocintle, como a mí me habían enseñado a pronunciarlo. Desconozco lingüísticamente cuál sería la manera correcta, pero sí sé que estos planteamientos, todo lo que ustedes pueden ver y escuchar explicado en este pequeño segmento documental, todo esto a mí me lo enseñaron hace más de 30 años. Y esto fue parte, la única diferencia es que no teníamos los conocimientos tecnológicos que tenemos ahora, pero sí fue parte de inicialmente una materia que yo llevé, Historia de América Antigua. Estoy hablando de alrededor del año de 1986-87, cuando llevé la materia con mi queridísimo maestro, él todavía no es doctor, pero es el maestro Eduardo Corona, que es etnohistoriador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, e incluso en las últimas versiones de los apuntes, sobre todo cuando se habla de las batallas para la caída definitiva de México Tenochtitlan, hay alguna en la que él directamente es el moderador. Entonces yo tuve el gusto de que él fuera mi maestro para la materia de Historia de América Antigua, y posteriormente la oportunidad de realizar un viaje a Oaxaca, a la zona arqueológica de Monte Albán, Mitla, etc. Y también en otra ocasión, ya eso completamente fuera del curso, pudimos ir con otro grupo a nuevamente hacer una visita hacia la zona de Oaxaca, pero de camino nos llamó la atención que él insistió en que quería llevarnos, incluso hasta nos hospedamos en Tehuacán, allá en el estado de Puebla, y de ahí nos llevó a una serie de zonas que pues ni zonas arqueológicas tenían. Nos llamó muchísimo más la atención, y literalmente nos puso a caminar un chorro de tiempo, un calor impresionante, y de repente pues nos terminó metiendo a una serie de cuevitas, ¿no? Algunas de ellas incluso tan pequeñas que prácticamente pues ya los que llegamos a gatas, ¿no? Y hubo incluso algunas personas que se molestaron un poco porque ellos estaban esperando encontrar, no sé, así como una especie de tesoro arqueológico o algo así. Pero Eduardo era mucho de los detalles chiquitos, y los detalles chiquitos fueron justamente enseñarnos algunos vestigios de lo que era la base del teocintle. Y por eso yo aprendí a mencionarlo de esta manera, con TLE al final, y que se refería a que es un ancestro del maíz, que circunstancialmente, como se descubrieron muchas de las bases alimenticias de las culturas antiguas, tanto en Mesoamérica como en otros lugares del mundo. Imagínense el primero que masticó un chile, imagínense el primero que se le ocurrió probar una sandía o una guayaba, o así que digan, uy, qué amigable es desde afuera una piña. Pues no precisamente. Entonces tampoco nos tiene que extrañar que de repente haya ciertas cosas que circunstancialmente se terminan descubriendo, y él nos insistía sobre la base del teocitle, que además él nos decía mucho, fue necesario que se le cultivara. No se da para poderse comer naturalmente, no se da en la naturaleza, sino que el hombre tiene que regarlo, el hombre tiene que sembrarlo, el hombre tiene que cosecharlo, etc. Y los testimonios que él nos mostró en algunas de estas cavernas eran los restos así chiquititos del teocintle ya casi petrificado. Digo, no es lo suficiente como para convertirse en un fósil, pero sí el encontrar lo que el documental nos está diciendo. Y hago este comentario porque, al contrario, me parece perfecto que se haga la difusión de esta serie de planteamientos, pero lo que me llama la atención es que lo plantea como si se hubiera descubierto ahorita, y eso es lo que a mí me preocupa, porque al momento de revisar las acreditaciones, salvo el primer genetista
al que hicieron referencia, al que mi maestro también hizo referencia, pues no suele comentarse que esto es sabido y es conocido en las comunidades académicas de la Escuela Nacional de Antropología o en diversas instituciones como la UNAM, etcétera, en donde pues esto es sabido desde hace mucho tiempo. Me dio mucho gusto coincidir con el manejo de las fechas, calcularle alrededor de 7,000, 9,000 años de antigüedad a los primeros hombres que habrían domesticado el maíz. Pero lo único que sí me brincó, y esto pues lo tengo que investigar con más cuidado, es cuando nos muestran cómo agarran un elote, literal, lo ponen junto al fuego y allí nos muestran, y eso a mí estoy casi seguro que es una animación, nos muestran que se convierte en palomitas de maíz. Y ustedes saben que el maíz que uno saca directamente, el grano del maíz que sacas del elote, no se convierte automáticamente en una palomita de maíz. Nunca lo compramos de esa manera. Es el dichoso maíz palomero. El maíz se tiene que procesar de una forma determinada para que se pueda hacer de esa manera, porque si no, aquí no podríamos comer elotes asados, porque todos tronarían y sería muchísimo más fácil hacer palomitas de maíz. No tendríamos que comprarlas, sino ir a comprar directamente el elote, ¿no? Entonces esa parte es la única que a mí no me pareció tan adecuada de lo que nos están mostrando, ¿no? Y que de esta forma haya ocurrido algo parecido con el Teocintle, pues yo le tendría mis reservas a la última parte, la última parte de este segmento de entre reportaje y documental. Y pues lo que me parece muy positivo es que se haga la difusión de este tipo de situaciones, pero de repente sí hay ciertas cositas que donde uno pues en automático le brinca, ¿no? Entonces solo quería hacer este comentario. Carlitos, te agradezco mucho que hayas tenido la oportunidad de compartir este pequeño documental. Y nada más lo único es referir que sí, efectivamente se sabe, y se sabe desde hace mucho tiempo. Como les decía, esta materia yo debí de haberla tomado alrededor de 1986. El último viaje que debí de haber tenido con el doctor Corona, el maestro Corona, debió de haber sido por ahí de 1989. Es decir, estamos hablando pues de un ratito, de tiempo que esto ocurrió. No estaríamos hablando de más de 30 años, en donde esta información, incluso por ahí hay ciertos elementos que se van a modificar, porque lo que se calculaba era con base en la información que se tenía hace 30 años, por ejemplo, con respecto a las migraciones de los grupos indígenas, ¿no? Y todavía se aceptaba en lo general que las migraciones indígenas de la zona que correspondería para nosotros y hacia Sudamérica oscilaría entre 10,000 y 5,000 años, ¿no? Ahora nosotros sabemos que hubo migraciones anteriores, e incluso algunos restos que han demostrado, como en la zona de Terra Furada allá en Brasil, que pues en algunos casos parecería que la población llegaría a ser 20,000 años o 30,000 años, es decir, una diferencia de entre 20 y 25 años, 25,000 años, previo a lo que se calculaba hace 30 años. Entonces hay todavía mucho que investigar, es lo que mi maestra, la doctora Concepción Obregón, nos insistía mucho el estudiar arqueología. Implica que hay muchas cosas que no se saben y hay muchas cosas de las que no se tiene ningún tipo de fundamento, y es lo padre de estar constantemente en reajustes y en modificaciones, porque se conoce mucho menos de lo que se tienen certezas, ¿no? Y esto es lo que nos permite que yo inicialmente estaba casi seguro que me iba a clavar en cosas que tuvieran que ver exclusivamente con el mundo prehispánico, pero pues la vida da muchas vueltas y pues imagínense, pues ahora termino manejando las cuestiones relacionadas con lo tecnológico, pero no me deja de llamar la atención que aquello que aprendí, pues valoro cada vez más los extraordinarios profesores que me llegaron a tocar. Me gusta mucho que el proceso de difusión y de divulgación se vaya extendiendo. La difusión es la que se hace básicamente entre los pares o la gente más o menos educada en los mismos niveles educativos académicos, y la divulgación es cuando se lleva a la gente que no tiene ningún conocimiento de esto. Es lo que hacen revistas como Muy Interesante o Cuo, ¿no?
que pues sí, la intención es que lo conozca el resto de la gente, pero a veces adolecen, como es el caso de este segmento documental en esta última parte, donde a mí honestamente sí me brincó un poquito esta información, pero bueno, nada más quería compartírselos para que, agradeciéndole nuevamente a Carlos Rodríguez que nos lo haya compartido a su vez, pues continuemos aprendiendo cada vez más del muchísimo material que aún nos falta por revisar y pues entrando ya directamente el día de mañana a nuestra sesión final de la segunda parte de los diplomados que estamos llamando sobre historia y cultura de México, cerrando ya la parte correspondiente al Porfiriato. Y ahora sí, para literalmente el año 2022, comenzar el camino de la revolución en adelante. Entonces les mando un gran saludo, nos vemos mañana y que tengan muy buena noche.